Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay unas pláticas, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, tiene una plática que está en YouTube que es muy vista, es muy interesante, que se llama Defender el Amor. Es muy útil para todos los matrimonios, ya sea matrimonios jóvenes como matrimonios, digamos, maduros, para que lo escuchen, porque tiene muchas cosas, muchos consejos prácticos para que ayuda mucho a los matrimonios. Y tiene un gran sentido del humor también él. Por ejemplo, da un consejo, dice a los esposos: no salgan de este evento sin decirle a su esposa: qué bella estás hoy.
Después se confiesan, dicen lo que quieran, pero no dejen de decirlo. Me acordaba de eso también de otras ocasiones, cuando nace un bebito está recién nacido y lo ve todo chiquitito así, y cuando alguien para quedar bien le dice, es igualito al padre, y uno lo mira al padre, unos bigotes por acá, pelón, que es igualito, esas cosas que uno dice. Y en esa plática este padre trae un ejemplo muy triste. Dice que él trata mucho con las familias, pero que una vez, estando en Italia, se le aparece un hombre, lo viene a ver, desesperado, y le dice, padre, le vengo a pedir permiso para suicidarme. Y él le dice con mucha delicadeza, yo no puedo dar esos permisos. Y cuéntame por qué te quieres quitar la vida. Y le cuenta, era un hombre obviamente de buena posición, que tenía un buen trabajo, un buen pasar, una buena casa. Y dice, tenía una familia, una señora muy buena, aparte de buena, guapa, 3 hijos, y por tontear en el trabajo con una compañera de trabajo, se despertó la pasión, y la pasión me envolvió de tal manera, la pasión que trajo el pecado, que abandoné a mi esposa y a mis 3 hijos. Y no solo eso, tenía un viaje de negocios, voy al aeropuerto, no pude embarcar, hubo algún problema burocrático, tuve que cambiar el boleto para otro día. Vuelvo a casa para darle una sorpresa a mi concubina y entro, la casa estaba en silencio, vamos a pasar un fin de semana tranquilos. Abro la puerta, dice, y veo que mi pareja estaba con otro. Dice, padre, no pude decir nada, porque no podía decir cómo están haciendo eso, ese disparate, si yo lo hice. No podía regañarlo porque si yo lo hice. Dice, no dije nada, cerré la puerta, agarré mi carro y hace 4 días que estoy dando vueltas por la ciudad, desesperado, y me quiero quitar la vida. Decía el padre en esa plática, hace 4 meses que estoy lidiando con este hombre y todavía la batalla no está ganada, no he superado eso. Y ese ejemplo nos trae uno de los temas que hay que tratar, para eso está el tiempo de Cuaresma, son los temas propios de la Cuaresma, que es el tema del pecado, y el pecado mortal, el pecado grave. Tratarlo porque es lo que debemos evitar. Sobre todo tratarlo, vamos a ver muy brevemente, desde algo que es precisamente el desorden que produce el pecado, y hoy en día hacia la locura o la irracionalidad que nos conduce el pecado. Pero primero, como primer punto, para entender la gravedad del pecado, hay que entender la gracia, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es tener la Santísima Trinidad en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Participar de esa vida divina que es infinitamente más alta que la nuestra. Y por lo tanto, cuando estamos en gracia de Dios, que no tenemos pecado mortal, todas las obras que hacemos son meritorias, nos ayudan para llegar al cielo, y es más, cuando son obras, y especialmente que uno las ofrece, los sacrificios, cruces, etc., son útiles al estar en gracia de Dios para salvar otras almas. Antes el catecismo decía, y que sigue válido obviamente, aunque se diga con otras palabras, hay en la Iglesia miembros vivos, o sea, que tienen la gracia de Dios en el alma, y miembros muertos. Pues yo participo en la misa en gracia de Dios, me sirve y sirve para otros, miembro vivo. Si yo participo en la misa y estoy en pecado mortal, la misa no me sirve de nada.
para mí. ¿Puedo rezar? Sí, obviamente, porque la oración depende de la misericordia de Dios, no de los méritos de uno, pero no hago nada. Por eso hablaba de miembros vivos y muertos. No se refiere a la vida del cuerpo, sino a la vida del alma. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que ese pecado hace perder precisamente la gracia de Dios. El pecado es una palabra, un acto, un deseo contrarios a la ley eterna, la ley de Dios, dice San Agustín. Y es un pecado contra Dios. David, cuando cometió su pecado de adulterio con la esposa de Urías y su pecado de homicidio, porque mandó a Urías a dejarlo solo en lo peor de la batalla, fue adúltero y homicida David. Cuando reconoce que el profeta le pone el pecado delante, él dice: contra ti solo pequé y cometí lo que malo a tus ojos, el Salmo 50. No dice cometí un pecado contra la mujer de Urías y contra Urías, que sí lo cometió obviamente, pero contra ti, dice, contra Dios, porque ha desobedecido la ley de Dios que está en nuestra conciencia y se rebeló contra él, se creyó que como era rey era Dios también, legislador del bien y del mal. Esa es la tentación que está en el Génesis 3, a nuestros primeros padres, de la que ya hemos hablado. El pecado es el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Y hay un pecado mortal y un pecado venial. La Sagrada Escritura en 1 Juan 5:16 habla de un pecado que conduce a la muerte y se refiere a la muerte eterna. Y ese es el pecado mortal, que nos quita la caridad, el amor de Dios, esa gracia santificante, y por lo tanto no lleva al alma al premio eterno, sino al castigo eterno, porque ofende en primer lugar a Dios. Contra ti solo pequé. El pecado venial hiere esa gracia santificante, la disminuye, la rebaja, y se pone uno en peligro de caer en un pecado más grave. Para cometer pecado mortal tiene que haber materia grave, seria, dada por los 10 mandamientos. Tiene que haber pleno conocimiento, uno saber que ese acto es pecado y hacerlo libremente. Y acá solamente detenernos en algo. Muchas veces uno se va a confesar y dice: Padre, yo no sabía que esto era pecado. A veces no lo sabemos no por culpa nuestra, sino porque no nos enseñaron, por lo cual no es pecado, es ignorancia inculpable. Pero a veces uno no sabe las cosas porque uno no se preocupó de aprenderlas. Y eso es ignorancia culpable y es pecado. O uno no sabe que es pecado porque uno no prestó atención. Uno va a confesar y le pregunta: pero cuando tú te casaste en la preparación matrimonial no te enseñaron esto. Padre, pasa que no presté atención ese día. Uno va a la preparación matrimonial como esos cursos para aprender a sacar la licencia de conducir. Uno ya ni presta atención, es un trámite. Y después las consecuencias. Por eso a veces hay una ignorancia que no es excusa de pecado, sino que la ignorancia misma es pecado. Y esas son las 3 condiciones para que el pecado sea mortal. Pero en segundo lugar, hay que decir que el pecado es un acto irracional, es una locura, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual. Hay un autor, el padre el San Marcelino de Champagnat, dice que el pecador está loco porque ya no sabe discernir lo que le resulta más ventajoso. El pecador está enajenado, ya que a sabiendas se suicida. Dice: el pecador o el pecado es como la fiebre que priva de la razón y hace caer en el delirio. Ya no sé ni lo que hago, he perdido el juicio. Y eso es lo que pasa en el pecado.
El ejemplo que pusimos es un ejemplo bien gráfico. Por no respetar un límite de sentido común, se destruyó una familia. Y esos ejemplos extremos los podemos ver, el que toma en exceso y queda adicto a la bebida, los desastres que hace. Incluso hemos visto poner en peligro o matar a gente por manejar en estado de ebriedad. Una locura, y no hay forma de convencerlo que no lo haga. Lo mismo con todas las adicciones, la droga, el juego, la pornografía, todas las adicciones que conocemos. Y esos son pecados, adicciones, cosas muy graves. Pero hay otras cosas a nivel personal. San Ignacio de Loyola dice, él quiere convencernos de la fealdad del pecado por el desorden de las acciones. No tanto por el castigo, sino ver cómo trastoca y destruye el ser humano. Una persona que miente destruye su conciencia mintiendo una y otra vez y terminas convenciéndose de cosas que no son verdades y se vuelve loco en algunos casos. Uno no puede vivir la vida mintiendo, uno no puede vivir la vida robando, se autodestruye uno. Y así pongamos todos los ejemplos, vamos por todos los mandamientos, si uno quiere. Cómo el pecado nos destruye, nos desordena, nos hace ser menos humanos, porque divide la unidad del hombre. Ya la razón no responde al sentido común, no responde al alma y no responde a Dios. Por eso dice este autor, el pecado es una locura, hace que el hombre pierda la sanidad mental. Y eso no locura también desde el punto de vista espiritual, porque uno, por un placer, por una ambición, por una desobediencia, uno pierde la salvación eterna, pierde el cielo. El pecado mortal, cuando es obstinado y cuando uno no pide perdón, no se arrepiente, tiene castigo eterno, porque es una ofensa contra Dios. Dios es el ofendido, que es una persona eterna. Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas, sus mujeres han cambiado las relaciones naturales, porque van contra la naturaleza. De la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden de malos deseos los unos con los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, de perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, son asesinos, pendencieros, engañadores, perversos, chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Esto, que es una descripción del siglo XXI, de lo que estamos viviendo, está en Romanos, capítulo 1, versículo 26 al 32. O sea, San Pablo lo describía del mundo de los romanos de su época. Y esta es la otra parte irracional, o sea, cómo uno pierde la razón con el pecado y lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Cuando uno se aparta de Dios, yo le hablaba a los jóvenes de confirmación, en estas misas de confirmaciones,
uno se aparta de Dios, uno no busca la asistencia del Espíritu Santo, rezando con persistencia cada día, uno va a justificar cosas que son completamente irracionales. Por ejemplo, para una persona que medianamente reza, tiene sentido común, se da cuenta que la unión de un hombre con un hombre no puede ser un matrimonio. No es fructífero, no hay procreación. Puede ser una unión, pues cada uno puede hacer lo que quiera, pero una mujer con una mujer no pueden procrear. Su matrimonio es para procrear, que es la definición del matrimonio. Pónganle otro nombre, pero no. Y no hay forma de convencer. Hay una actitud irracional que no entiende el sentido común. Y muchas veces católicos que pensaban bien, por abandonar la oración, por el pecado, terminan poniendo estas cosas. Y nunca se puede haber un debate claro en esto, porque enseguida viene la discriminación. Bueno, es otro tema, estamos hablando del concepto de matrimonio, estamos hablando de discriminación. Después hablamos si quieren. Hay una obsesión, una obstinación en el mal que no permite ni siquiera un debate sincero. Por ejemplo, yo lo vi en mi país, el debate por el aborto. ¿Cuál es el debate del aborto? Hay que probar que ese niñito, en el momento de la concepción, es un niño, es una persona humana, un hijo de Dios, en el mismo momento de la concepción. Ese es el debate. Y cuando uno llevaba el debate a donde debe ser, si probamos que hay una vida humana, bueno, ahí cambiamos, pero ayúdenme a probar que no hay una vida humana para ver qué razón tienen. No, enseguida venía el cambiar el debate, que viene no, que las niñas pobres son las que abortan, no, que la discriminación, no, que los derechos de la mujer, no. Yo quiero debatir una cosa y no había forma de hacerlo entender a nadie, ni siquiera a médicos que saben muy bien que ahí hay vida. ¿Y por qué? Porque sabiendo que está mal, que son cosas que merecen la muerte, las siguen haciendo. Y hasta ven con gusto que otros las hagan. Hay una diferencia entre el pecado de debilidad, que le puede pasar a cualquiera, y otra cosa es el pecado de malicia. El pecado de debilidad es el que uno por imprudencia uno cae, pero se levanta, pide perdón y fortalece el alma y busca de no caer. Y otra cosa, aquel que comete algo mal, sabe que está mal, lo sigue haciendo y quiere buscar cómplices para que sigan expandiendo ese mal. Y eso es lo que pasa en el mundo de hoy. Y por eso, si nosotros no queremos ser engañados porque llegamos hasta el punto de querer tener que argumentar lo obvio, lo evidente, es evidente el matrimonio con uno en una, que un niño es un bebito recién nacido, antes de nacer es una persona, algo obvio, tenemos que defender lo obvio, pero lo saben diabólicamente poner de tal manera que si uno no está bien anclado en la fe, uno cree que uno tiene la culpa, que uno está mal, que uno está equivocado. Es lo que nos pasa siempre. ¿Qué hay que hacer para eso? Para eso, para evitar que caigamos en la descripción de este mundo que nos embauca, debemos ser hombres y mujeres de verdadera oración. De oración profunda, o sea que uno a uno con Dios, donde uno ponga en oración estas cosas y pida luces para saber defenderse, para explicar a los más jóvenes, donde uno rece con perseverancia y también busque consejo en estas cosas, porque si no el mundo nos embauca. Es una habilidad propia de la astucia del demonio. Por eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen la gracia de, en primer lugar, de entender la gravedad del pecado y entenderla desde ese punto de vista, el desorden que produce en nosotros, en nuestro interior, en una forma, en nuestro interior que lo divide, lo convulsiona el pecado.
nos hace perder la paz. Y después el desorden que el pecado produce en los próximos, en nuestra familia. Y el desorden que produce en la sociedad, hasta salir de la puerta de la iglesia y que vemos el desorden del pecado en forma evidente. Y ante semejante mundo de pecado, que seamos conscientes de la gravedad, que nos arrepintamos, que pidamos perdón, que acudamos al sacramento de la reconciliación con frecuencia y que realmente seamos hombres y mujeres de verdadera oración, que busquemos todos los días la asistencia de Dios, la asistencia del Espíritu Santo, la asistencia de nuestra Madre del Cielo, para no dejarnos embaucar y para no dejarnos confundir. Le pedimos esa gracia a la Santísima Virgen. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, siempre debemos elevar nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, pero en estos días de Cuaresma es necesario dirigirse a nuestras oraciones con más insistencia, unidos más conscientemente a su Hijo Jesucristo. Por todo el pueblo cristiano, para que en este santo tiempo de Cuaresma se alimente con mayor abundancia de toda palabra que procede de la boca de Dios. Roguemos al Señor por la tranquilidad y la paz de todo el mundo, para que nuestros días transcurran llenos de gracia y salvación. Roguemos al Señor por los pecadores y los alejados de Dios, para que en este tiempo de reconciliación y de perdón vuelvan sinceramente al Señor. Roguemos al Señor por todos nosotros, para que la gracia de Dios suscite en nuestros corazones un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Oremos al Señor. Pidamos por todos nuestros fieles difuntos, por los que están enfermos, atribulados,
por aquellos que nos han pedido oraciones y por nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Concede, Padre de bondad, que tu pueblo se convierta a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que te pide confiadamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirlo, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo:
en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Blas y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz esté contigo. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les recordamos que la condición para recibir a Dios en la Sagrada Comunión es estar libre de pecado mortal mediante la confesión, haber recibido la primera comunión y tener una hora de ayuno. Si recibes la comunión en la mano, pon tu mano derecha debajo de la mano izquierda, toma la comunión y consúmela frente al sacerdote. Aquellos que no pueden recibir la comunión, pidan un día recibirlo con las debidas disposiciones, rezando esta oración. Yo quisiera, Señor, recibirte con la pureza, humildad y devoción, como te recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Amén.
Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración por los sacerdotes. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a tus sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. danos sacerdotes según tu corazón. Amén. Renovamos nuestra consagración a la Santísima Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento por un momento. Vamos a llamar al frente a las niñas Alicia de Liana Telles, está presente, y Arjana Salgado, que pasen donde está la Virgen de Fátima. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, te presentamos estas niñas que Dios ha dado y confiado a tu cuidado y tu protección. Te las consagramos con todo nuestro corazón y te las entregamos confiadamente a tu ternura y vigilancia maternal. Que por tu poderosa intercesión y su bondadosa misericordia, Dios las proteja en su alma y en su cuerpo y la preserve de todos los males. A sus padres, ayúdeles a cumplir fielmente las obligaciones con ellas y el compromiso que han contraído delante de Dios. Con su palabra y especialmente con el ejemplo, enseñen a cumplir y creer las verdades de la fe, el amor al prójimo y el cumplimiento de la ley de Dios. Concédenos finalmente, Virgen Santa, que algún día podamos reunirnos todos en la casa de nuestro Padre Celestial, en la intimidad de tu Hijo y en el gozo del Espíritu Santo. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, felicitaciones a las dos niñas. Felicidades. Vamos a pedirle a Petrona López que pase al frente. Es su cumpleaños, ¿no es cierto? Muy bien. Señor Dios, creador de todas las cosas, te pedimos que bendigas a esta hija tuya, que te da gracias por un año más de vida. Te pedimos que la protejas de todo mal, tanto del alma como del cuerpo, y la mantengas siempre por el buen camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, felicitaciones. Algunos avisos parroquiales para estas semanas. Como de costumbre, los miércoles a las 7 de la tarde se reúne el grupo de Biblia, que está liderado por el padre Alejandro García. El viernes tenemos el Vía Crucis a las 6:30, seguido por la Hora Santa, y se reúne el grupo de jóvenes Voces del Verbo. También el día 19 de marzo es la solemnidad de San José, que es un día viernes. Solemnidad quiere decir una fiesta muy importante en la Iglesia Católica, como es el caso de San José, que es patrono de la Iglesia Universal. Aparte, el Papa Francisco ha declarado este año el año de San José. Por lo tanto, ese viernes no es un día penitencial. La Iglesia lo exceptúa. No es necesario hacer la abstinencia o ayuno el día viernes. Por lo tanto, para celebrar a San José vamos a tener una misa a las 8 de la mañana y otra misa a las 7:30 de la tarde, misa solemne, para celebrar la solemnidad de San José y para también hacerlo en dedicación al año de San José. Eso va a ser el viernes 19 de marzo. El sábado 20 de marzo tenemos nuestro retiro anual de Cuaresma, lo va a dirigir el padre Agustín Pelayo. Va a ser de las 9 de la mañana con la misa hasta las 4 de la tarde. Se requieren que por favor, hay que registrarse. Muy importante para registrarse, por una razón muy convincente. O sea, el que no se registra no come. Porque este año no podemos hacer las comidas como antes, sino tenemos que hacer bolsas o cajitas de lonches individuales para precaución por la pandemia. Entonces necesitamos saber cuántas personas van a asistir. Entonces, si no se registran, no comen. Se van a registrar todos. Y aparte vamos a tener un límite de personas. Y también no se olviden de contribuir a la campaña anual católica, la campaña del cardenal, de la llamada antes, que se acuerdan todos los años para esta época. Pedíamos que en las bancas. Este año no se pudo hacer así por el tema de la pandemia, pero igual nos pidieron la contribución. Normalmente siempre pasábamos de la contribución y nos devolvían dinero. Tenemos que juntar $8.600 y recién hemos juntado 1.500. Así que le pedimos que por favor nos ayuden. Están los sobres en la mesa de atrás, o si no, pueden pedir información cómo hacerlo de otra manera con las secretarias. Y también la cafetería está abierta, todo lo que se vende de comida es el 100% para beneficio de la parroquia. Y lleven el boletín, ahí tienen toda la información de las actividades de la parroquia. El Señor esté con ustedes.
Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misa terminada, pueden quedar en paz.